Aprendices, continuando con nuestro proceso de formación, entonces hemos tenido una introducción breve, muy rápida, por el lenguaje de programación JavaScript y CSS, el cual visitaremos prontamente, pero en este momento vamos a empezar a trabajar un poco del lenguaje de backend. La visión general que hemos trabajado siempre en la formación, y para que tengamos claridad, es que la parte de la web está dividida en dos grandes componentes de programación. La pretensión, por supuesto, es que en la medida laboral que ustedes vayan avanzando encuentren en qué lado se pueden especializar o dominen las dos áreas, no sin antes hacerles el comentario que es importante poderse especializar en una para ser pues experto temático. Recordemos la primera área, lo que llamamos el frontend o la parte del cliente, los lenguajes reinantes en este lado, ya los conocemos: HTML, JavaScript y CSS, que por una omisión no lo he puesto acá. Nuestra superficie de contacto del navegador, y en la parte trasera, digámoslo así, quien empuja las aplicaciones, el motor de las aplicaciones, es lo que se conoce como el backend. En este lado donde ocurre pues la manipulación de la información y el esquema de la web de preguntas y respuestas, de llamada de la página hacia un servidor y el servidor respondiendo con la página o la aplicación que se requiera. ¿Qué debe estar en este lado entonces? Como lo vengo diciendo allí, un servidor, y en ese lado del servidor un lenguaje de programación para manipular esa parte del servidor. Y con esto pues quedamos con el esquema completo de la web. ¿Qué lenguajes tengo en la parte del servidor para hacer el backend? En este momento hay varios. PHP, ASP con .NET, Python, Java con JSP o Java Server Page y otros lenguajes más. Y igualmente en este lado de la web, en donde están los servidores, pues así como hay un lenguaje, pues deberá haber una base de datos que almacene la información y la manipule y la pueda entregar. Tenemos en este esquema entonces la combinación completa del frontend, que es la superficie de contacto, CSS, HTML, JavaScript, y el backend, que es como el motor de las aplicaciones o de las páginas, con un lenguaje que haga la parte del backend y obviamente con una base de datos que almacene la información. En nuestro curso de ATSI, por parte mía como su instructor, orientaré el tema de frontend, HTML, JavaScript y CSS, y backend con el lenguaje PHP y con el lenguaje o con la base de datos MySQL como motor de bases de datos. Un poco, ¿por qué PHP? Bueno, si bien hay otros lenguajes que vienen cogiendo mucha fuerza, pues PHP fue uno de los primeros lenguajes que picó en punta en este tema del backend de la web, y por lo tanto en la actualidad el 75-80% de los sitios web en su backend están construidos en PHP. En este lado de lógica, que no se me escape, viene empujando un nuevo lenguaje de backend conocido como Node.js, que es JavaScript del lado del backend. Es decir, JavaScript en su evolución del lenguaje ya no solamente está en el frontend, sino que también puede estar en el backend con pues su versión de JavaScript llamada Node.js, y obviamente la base de datos que corresponda de este tipo, que son los que se conocen bases de datos relacionales o bases de datos no relacionales, que las veremos luego. El esquema de trabajo entonces va a ser siempre una página llamando su backend con su lenguaje de programación y su base de datos, y para poderla llamar pues va a utilizar la web, va a utilizar el protocolo HTTP, que es el protocolo en el que está construido el internet, y obviamente las direcciones que empiecen por www. Para nuestro caso, en un esquema real, este servidor estará instalado pues distante o en una granja de servidores en cualquier parte del mundo. Hagamos una comparación con Facebook o Google o YouTube. En algún lado físico del mundo estará estos servidores o esta cantidad de servidores con esos lenguajes, y de cualquier parte del mundo, en cualquier navegador de cualquier dispositivo, podemos acceder a ello. Para nuestro desarrollo de clase
instalaremos un servidor local que emule ese esquema, que haga una simulación de este esquema, porque obviamente no podemos tener una granja de servidores y una cantidad de servidores físicos para cada aprendiz. Y para poder practicar, pues la forma es hacer en el mismo computador la instalación de un servidor web o un servidor de backend para poder trabajar el lenguaje de desarrollo. En nuestro esquema, una vez que lo instalemos, debemos tener en cuenta el tema de los puertos, puerto 80 y puerto 3306. ¿Qué son los puertos? Simplemente será que cuando yo utilice una página de aquí, llame un componente de este lado, la llamada se irá por, como digamos, una oreja, un punto de entrada hacia nuestro servidor. El punto de entrada para la base de datos MySQL será el puerto 3306 y el punto de entrada para nuestras páginas PHP será el puerto 80 o el puerto 8080, que lo explicaré más adelante. Bueno, ¿cómo vamos a codificar? Como les contaba, para poder simular el servidor y hacer las prácticas de un lenguaje backend, pues debemos instalar todos los componentes. ¿Qué componentes debemos tener? Debemos tener un servidor de páginas, es decir, el programa que hace que estas peticiones que me lleguen de acá sean respondidas. Ese servidor de páginas, en nuestro caso, será Apache o servidor web server Apache, un lenguaje de desarrollo del lado backend PHP y una base de datos, en este caso MySQL o actualmente MariaDB, que fue el reemplazo de MySQL en los últimos tiempos, ya que MySQL era una base de datos libre, pero la compañía Oracle, una de las compañías más grandes del mundo de bases de datos, la compró físicamente, y al hacerlo pues el proyecto desapareció. Sin embargo, como hay una gran cantidad de servidores que funcionan con esta, los originales creadores de MySQL han continuado con su proyecto, pero por temas de ley debieron cambiar el nombre a MariaDB. Basta decir que MariaDB y MySQL son exactamente lo mismo. Bueno, para poder simular en nuestra máquina un servidor, pues hay muchas aplicaciones que nos ahorran el trabajo. Se podría instalar individualmente el Apache, el PHP y la base de datos, pero hay aplicaciones todo en uno que nos facilitan la vida. Muchas de ellas, por ejemplo, son App Server, WAM Server, etcétera, etcétera. Para toda la formación yo utilizaré XAMPP, que es un paquete todo en uno igual que estos, probado, que de una vez cuando lo ejecutemos pues nos va a instalar todo el entorno de web. Bueno, procediendo con la instalación de SAM, lo primero que debemos hacer es descargar el SAM para instalarlo. Aquí en la presentación está el link de descarga. Vamos a hacer el paso a paso. Iremos a un navegador y vamos a buscar el SAM. Aquí nos sale la página Apache Friends. Vamos al SAM y en nuestro caso, donde dice descargar, seleccionamos la opción SAM para Windows. En este momento nos va a descargar la versión de PHP 7.4.6. Al descargarla, también nos va a descargar, incluido en el paquete, el servidor de bases de datos y otras aplicaciones que necesitamos. Entonces simplemente damos clic acá y empezamos a descargar. Mientras hace la descarga, vamos a contextualizar un poco el lenguaje de desarrollo, y de una vez les quiero compartir estos dos componentes bien interesantes para estar informado de las actualidades tecnológicas. El primero es utilizar Google Trends para ver pues las tendencias, y utilizando esa herramienta de Google, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Google Trends, este que ya está armado, y quiero buscar el interés. Voy acá, voy a quitar esto
Y acá voy a decirle que me averigüe en todas las búsquedas del mundo de PHP, del mundo de Google, perdón, la palabra PHP como lenguaje de programación. Digamos que queremos ver el interés en todo el mundo. Y como podemos ver, es un lenguaje que sigue muy activo en las consultas, muy activo en las consultas. Aquí vemos los colores azules donde más se consulta, espectacularmente en este momento en China, que es uno de los gigantes del mundo, y obviamente en todo el globo terráqueo que tiene zona azul es donde hay consultas del lenguaje. Podemos compararlo, por ejemplo, con otro lenguaje de programación ascendente y observamos allí en la comparativa de los lenguajes en cuanto a las consultas o búsquedas de Google Trend. Evidentemente las consultas son mayores de Python respecto de PHP, y pues como lo podemos mostrar aquí, están un poco más niveladas, y la razón de que las consultas sean mayores es porque obviamente el lenguaje Python es un lenguaje más nuevo que PHP, y por ser más nuevo pues está obviamente más de moda en las consultas. Pero en estas búsquedas recomiendo no solamente dejarse guiar por la novedad, sino también por la cantidad de instalaciones hechas y la cantidad de instalaciones de PHP, de aplicativos de verdad ejecutándose sobre la de Python. En este momento todavía es abrumadora la diferencia. En el índice, otro sitio interesante es TIOBE, donde podemos hacer, y específicamente TIOBE Index, que nos está mostrando el índice de los, por ejemplo, en este caso esta TIOBE Index nos está mostrando el índice de los lenguajes como el top de lenguajes y su nivel de ascenso o descenso. Por ejemplo, observamos aquí que entre los primeros 10 lenguajes está C, Java, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, PHP, SQL y otros lenguajes pues que están en el mercado. Es decir, está de los lenguajes que tienen su top, continúa en ascenso, y obviamente este es un rango hecho para mayo del 2020, asombrosamente viendo que en el primer lugar está otra vez el lenguaje C, un lenguaje viejo de los años 70. Sin embargo, nuevamente está punteando como el número 1, asombrosamente sobre C++ y C#, que son las evoluciones de este lenguaje. Pero ahora, con el Internet de las cosas, el lenguaje que ya prácticamente mucha gente da por obsoleto, se ha puesto nuevamente en el top. Eso simplemente son visiones del lenguaje para que veamos pues la pertinencia de lo que vamos a empezar a trabajar. Bueno, también les quiero compartir la página oficial php.net de nuestro lenguaje, donde encontrarán pues los tutoriales y mucha información. Es un excelente punto de encontrar información. Bueno, aquí ya vemos que descargo el aplicativo. Vamos a las descargas y aquí simplemente ejecutaríamos la instalación. Tener en cuenta que debemos seleccionar la versión que sea para 32 bits o 64 bits. Aquí sería simplemente darle doble clic y hacer la instalación. Cuando esté haciendo la instalación del paso a paso, algunas recomendaciones. Si tienen Skype instalado en el equipo, por favor desactívenlo. A veces el puerto que utiliza Skype para comunicarse tiene conflictos con el puerto de servidor. Si tienen Internet Information Server porque han trabajado algo con ASP o ese lenguaje, ese también le genera conflictos. Bueno, aquí simplemente nos dice que debemos tener una cuenta superusuario, le damos OK. Aquí siguiente. Acá seleccionaríamos Tomcat, no lo vamos a necesitar. Este no lo vamos a necesitar. Este tampoco. Perl no. Fake no. Y Webalizer no. Solamente damos chuleados estos y voy a explicar qué es cada uno.
Este es el servidor de páginas web, servidor de bases de datos, lenguaje de programación, y PHPMyAdmin es una herramienta de administración de la base de datos que utilizaremos intensamente. Siguiente, él generalmente nos instala en c2./sam, que ahorita lo mostraré. Siguiente, y ahí continuaría. En el caso mío yo ya lo tengo instalado, por lo tanto lo voy a cancelar, pero ahí continuaría e instalaría pues exitosamente. Cuando comience la instalación, si pregunta que el firewall bloquea el puerto, desea bloquear el puerto, díganle que no lo bloquee, que lo permita. ¿Qué está haciendo ahí? El firewall de Windows está intentando bloquear los puertos 80 y 3306 que los necesitamos para la base de datos y para la página web. Una vez que instala exitosamente, nos debe aparecer un icono parecido a este. Y si no nos aparece, simplemente creamos el acceso directo, en el escritorio, que puede ser de la siguiente manera: nuevo, acceso directo, examinar. Nos ubicamos en el directorio SAM que está en C. Entonces nos ubicamos en el directorio SAM y el acceso directo lo hacemos sobre este archivo SAM Control Panel. Seleccionamos al Control Panel, aceptar, siguiente, siguiente, y ya nos aparece el icono. Yo ya lo tengo, entonces lo voy a eliminar y bueno, voy a desactivarlo para hacer todo el ejemplo. Lo que vamos a proceder a hacer en este momento es a arrancar el servidor, a ejecutar los servicios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente en el icono damos un doble clic y me aparece el panel de control de nuestro servidor local de backend. Estamos en este momento en este punto, instalando un servidor de backend, pero localmente en nuestro PC para poder desarrollar en el lenguaje. Aquí tenemos servicios y módulos. Siempre por ahora que trabajemos en este modo local, sugiero en módulos. ¿Cómo los arranco? Entonces Apache sería el servidor de páginas web o de aplicaciones, le damos Start, y MySQL le damos Start. Para iniciar, ¿qué debe ocurrir? Deben estar en verde, quiere decir que el servicio está activo, tiene los puertos para cada uno de ellos, puerto 80 para el servidor de páginas y puerto 3306 para la base de datos. En el caso particular mío no va a ser 80, sino 80-80 por una configuración especial que yo tengo. Pero a ustedes les debe dar 80. Y en MySQL la base de datos por el puerto 3306 en verde. Quiere decir que en este momento ya todo nuestro entorno está instalado exitosamente y estos puertos están esperando llamadas para empezar a funcionar. Lo siguiente es, bueno, saber que una vez que lo ejecuto, aquí me queda en los iconos activos el aplicativo, que si le doy doble clic me muestra el estado, que también puedo decir requiero detener o reiniciar. Bueno, lo siguiente que debo hacer es, como sugerencia, ir al directorio SAM y ubicarme dentro de SAM en el directorio htdocs, y allí debo encontrar un archivo index.php.
ese archivo, mi sugerencia es que lo renombren, cambiar nombre y pónganle, yo por ejemplo le coloqué indexoil.php. Ya voy a explicar para qué. Renómbrenlo o bórrenlo si desean. Repito, directorio SAM htdocs. Esta carpeta es fundamental. Todos nuestros proyectos van a estar en htdocs. htdocs va a ser el subdirectorio donde alojaremos todos nuestros proyectos. En ese orden de ideas, aquí estando en htdocs voy a crear nuestra primera carpeta, nuevo, carpeta, y le pondré proyecto PHP 1 para el ejemplo. Listo. Hecho eso, estamos casi listos para trabajar. Vamos a abrir Visual Studio Code, que es nuestro editor de código. Vamos a cerrar todo esto y voy a abrir la carpeta. Vamos a SAM, vamos a htdocs y a la carpeta en cuestión en la que estamos haciendo nuestra primera actividad, proyecto.php. Y por supuesto pues no tenemos allí nada. Lo primero que vamos a hacer es crear aquí en el raíz un nuevo archivo. Lo voy a llamar index.php. Esta es la extensión para identificar que es archivo PHP. Y estando acá crearé mi primer contacto con PHP. Para ello lo que voy a hacer es darle este símbolo de interrogación PHP, y signo de interrogación y cierro la etiqueta. Guardamos y quiere decir que en este momento que el lenguaje de programación, todo lo que codifique acá será en el lenguaje de programación PHP. Han observado que yo cerré la etiqueta, sin embargo el editor la eliminó automáticamente. Y es porque en los últimos tiempos ya es una tendencia, no necesariamente si es PHP, cerrarlo. Sin embargo lo hice para que miraran el estándar, pero hoy en día ya no es necesario cerrarlo. Bueno, estando aquí vamos a ejecutar nuestro primer comando PHP, que se llamará la palabra echo. Echo es mostrar por pantalla, comillas, y punto y coma, que es el separador, y dentro de echo pues vamos a escribir un letrero muy sencillo: bienvenidos al lenguaje PHP. Vamos a guardar y ahora vamos a abrir el navegador, y estando en el navegador voy a llamar mi servidor local. ¿Cómo hago para llamar mi servidor local? Si fuera en el internet pues yo daría www. Y el nombre del sitio en internet, pero como no lo voy a hacer ya que es algo local, la palabra clave para llamarlo es localhost. Localhost hace la simulación en un computador local de una página web en la nube. Puedo hacerlo con la palabra localhost o puedo hacerlo con la dirección 127.0.0.1. Localhost o 127.0.0.1 significan lo mismo. ¿Qué están haciendo esos dos puntos al llamarlos aquí en la web? En la URL están llamando mi servidor de backend local, esta parte que ya está funcionando activa ahí arriba porque tengo corriendo el SAM y está ejecutándose el Apache. Este programa Apache, que es el servidor de páginas, y es el que me permite que yo pueda llamar 127 y él inmediatamente me devuelva algo. Bueno, vamos a hacerlo por el estándar localhost. Para ustedes, dándole solamente localhost y enter, debería cargarles. Para el caso particular mío, le voy a agregar 2.8080 por una configuración especial que yo tengo, enter, y me debe aparecer esta lista. ¿Qué es esta lista? Quiero que observen detenidamente. Si ponen buena atención, esta lista es simplemente los archivos
que yo tengo alojados en el servidor local. Para este caso, SAM htdocs. Obsérvese que para cada uno de ellos el servidor los está disponiendo acá en la página web. Bueno, vamos a buscar nuestro proyecto 1 PHP, y como tengo allí el comando, la palabra index.php y este comando, pues por defecto inmediatamente él ya nos muestra que se está ejecutando exitosamente nuestro servidor local. Bueno, lo siguiente, voy a hacer una variable muy sencilla en este lenguaje de PHP, y las variables como se definen acá es muy práctico, simplemente con el signo de pesos reservado de PHP y el nombre de la variable. Entonces voy a colocarle valor 1 a la variable, 2 puntos como asignación, y le voy a decir que ese valor 1 vale 10, por ejemplo. Voy a hacer otra variable, valor 2, $20, y haré la suma. Entonces para el siguiente caso voy a hacerlo simplemente como ejemplo. Entonces voy a colocar aquí resultado igual la variable 1 más la variable 2. Como han podido ver, en la sintaxis, separador de líneas, punto y coma, no tiene problema con los espacios, y debo definir las variables con el signo número. Ahora voy a mostrar el resultado. Entonces echo, ya lo conocemos, un texto, el resultado de la suma es. Y en el lenguaje PHP, para concatenar un texto con una variable, simplemente utilizamos el concatenador punto. Y le voy a pegar aquí la variable. Analicemos entonces. Tengo una cadena de texto común y corriente concatenada o pegada con una variable. Guardemos y vamos a recargar nuestro sitio. Y en efecto nos está funcionando el lenguaje, pero bueno, no está haciendo saltos de página. Interesante para entender que PHP trabaja perfectamente mezclado con HTML. Entonces quiero un salto de página, ¿cómo lo mezclo? Muy sencillo. Nuevamente la palabra echo para mostrar por pantalla, comillas, comillas, punto y coma, y voy a escribir aquí la etiqueta HTML, en este caso br, salto de línea, y estoy mezclando PHP con HTML. Recarguemos. Inmediatamente ahí tenemos nuestro resultado que podemos mejorar. 2 puntos, espacio, espacio, y bienvenidos al mundo de la programación con PHP. ¿Qué hemos hecho hasta este punto? Hemos configurado todo el entorno de desarrollo. Hemos instalado primero que todo el paquete de soporte que nos configura el servidor de la base de datos y demás. Hemos configurado los puertos para que nos funcione y el entorno de desarrollo, y hemos creado nuestro primer proyecto PHP.